a todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación. De verdad les agradecemos infinitamente su asistencia a esta conferencia de prensa. Soy Gabriel Aguirre, quien junto con mi querido Renato Consuegra tenemos el enorme privilegio de coordinar los trabajos de comunicación de la ICC México. Sin más, vamos a iniciar con esta conferencia de prensa. Y para ello le voy a pedir a nuestra directora general, Jessica González, directora general de ICC México, nos dé una breve bienvenida y nos presente también a los integrantes voceros el día de hoy de la ICC México. Bienvenidos y muchas gracias. Jessica, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gabriel, y nuevamente mil gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Les agradecemos muy sinceramente su presencia. Pues antes de iniciar, quiero presentarles a quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta rueda de prensa. Está con nosotros el presidente de ICC México, de la International Chamber of Commerce México, Klaus von Bobeser. Está también Ricardo Ramírez Hernández, presidente de nuestra Comisión de Comercio y Políticas de Inversión. Kenneth Smith Ramos, vicepresidente de nuestro Grupo de Política Económica. Héctor Garza Cervera, presidente de nuestra Comisión de Medio Ambiente. Y Isabel Davara, vicepresidenta de nuestra Comisión de Economía Digital. Les damos las gracias a nuestros voceros por estar el día de hoy presentes con nosotros para poderles presentar a todos ustedes el día de hoy nuestro documento. En la entrada pudieron ver que teníamos ya para todos ustedes nuestro documento de propuestas para el Gobierno de México 2024-2030. Este documento se les va a enviar también en formato electrónico. Quiero recordarles, sé que a muchos de ustedes nos han hecho el favor de acompañarnos en otras ocasiones, pero quiero hablarles muy brevemente o recordarles quiénes somos. Somos la International Chamber of Commerce México, capítulo mexicano. Nuestra sede está en París. Somos una organización mundial de empresas que surgimos en 1919, que ayudamos a crear las Naciones Unidas. En 1919 la Liga de las Naciones, y ya en 1945 impulsamos la creación de la ahora Naciones Unidas. Por eso somos la única organización empresarial que tiene un asiento en su Asamblea General y somos organismo consultivo de todos los organismos especializados de las Naciones Unidas. Esto significa que somos distinto a otras organizaciones empresariales, primero porque somos una organización global, con mucha tradición, en la que siempre nuestra visión ha sido promover el comercio y la inversión a través de las fronteras para lograr paz entre las naciones y, por supuesto, crecimiento económico. Representamos a 45 millones de empresas en más de 170 países. Y bueno, esto es relevante precisamente por el contexto en el que nosotros trabajamos y relevante por cómo construimos este documento de propuestas, y esto es lo que les quiero comentar muy brevemente. Este documento es el resultado del trabajo de todas las empresas y expertos que forman parte y que reunimos en la International Chamber of Commerce México. Hicimos consultas y comenzamos este trabajo desde el año pasado, de agosto. Comenzamos a consultar a todos nuestros asociados, que son empresas, que son despachos de abogados, que son bancos, son organizaciones empresariales, cámaras de comercio también son nuestros socios, confederaciones de agentes aduanales, asociaciones de transportistas, y a todos ellos les consultamos, les informamos que íbamos a construir este documento y que necesitábamos sus recomendaciones o sus propuestas para vertirlas y tenerlas en cuenta. Después de este proceso, todas las propuestas se enviaron a las comisiones de trabajo, que son grupos de trabajo expertos de la ICC, de ICC México, y se reunieron, se analizaron, se vieron cuáles eran adecuadas, cuáles no
tenían que ser adaptadas o modificadas o se repetían, y las mesas directivas de todas las comisiones de trabajo sacaron sus propias propuestas, ya con todo un consenso. Consultamos también dentro de los 170 comités nacionales que tenemos en los diferentes países. Es relevante comentarles que también consultamos a las empresas de otros países. Recibimos retroalimentación de diferentes países, sobre todo los países de aquellas empresas o de aquellos países que tienen mayor inversión en nuestro país. Entonces, esto es relevante comentárselos porque no solo estamos aquí dando una visión de las empresas establecidas en México, sino una visión global de las empresas. Estamos hablando de inversión presente y también inversión futura. Eso es lo que hace distinto este documento de propuestas en el que los voluntarios, que son los expertos de las empresas, dedicaron mucho tiempo para hacerlo. Y las propuestas están ancladas en nuestros objetivos estratégicos, que son 5. Crecimiento verde incluyente, innovación para todos, paz y prosperidad, financiamiento para el desarrollo y comercio e inversión. Dentro de estos ejes estratégicos están ancladas las comisiones o grupos de trabajo expertos, y el día de hoy nos hacen favor de acompañar entonces los voceros que nos van a hablar de cada uno muy brevemente, para que después pasemos a un espacio de preguntas que tengan ustedes. Les van a hablar de nuestras principales propuestas. De esta manera, vamos a entrar, si les parece bien, en materia, y le voy a pedir al presidente de ICC México, el doctor Klaus von Boeser, que haga uso de la voz para que nos dé su mensaje. Sí, perfecto. Estimados representantes de los medios de comunicación, desde hace más de un siglo, la International Chamber of Commerce ha creado herramientas y diseñado políticas empresariales para ayudar a los líderes de las naciones a tomar decisiones importantes y así impulsar el crecimiento de las empresas, facilitando el comercio y las inversiones tanto nacionales como internacionales. El próximo 2 de junio de 2024, México vivirá las elecciones más grandes de su historia, eligiendo a un nuevo presidente, 9 gobernadores y renovando el Congreso de la Unión. Estas elecciones se llevan a cabo en un momento complicado para el mundo, una economía global que crece lentamente y problemas políticos que afectan al comercio internacional. En ese contexto, México enfrentará desafíos complejos. Por ello, cualquier estrategia para superarlos debe partir de la consolidación del Estado de Derecho, que hoy está en crisis y es fundamental para el país alcance su lugar en el mundo. En ICC México lo decimos sin ambigüedades. Sin importar quién gane la elección, México deberá hacer frente a múltiples desafíos y profundas debilidades. Resolverlas requerirá de un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas, el sector empresarial y la sociedad en general para enfrentar estos desafíos y también aprovechar las oportunidades que se presenten. Por ello, ICC México ha compartido con los candidatos a la presidencia de la República el documento que presentamos hoy, con propuestas para su próxima administración. Con este fin, y con el apoyo de nuestros especialistas, ICC México ha delimitado 5 prioridades estratégicas que consideramos fundamentales para el progreso y bienestar de nuestro país. Dichas prioridades son: 1. Crecimiento verde incluyente. Vamos por una transición energética que sea limpia y sostenible y también inclusiva, permitiendo a todos los sectores de la sociedad se beneficien de la innovación y el desarrollo sostenible. 2. Innovación para todos. La digitalización y la ciberseguridad son pilares de la modernización. Nos comprometemos a trabajar con el próximo gobierno para mejorar la conectividad y fortalecer la infraestructura digital, asegurando que la innovación sea accesible para todas las empresas y ciudadanos. 3. Paz y prosperidad.
El Estado de Derecho es la base de una sociedad justa y equitativa. ICC México se posiciona firmemente contra la corrupción y aboga por un sistema legal que garantice la seguridad y la certeza jurídica para todos. 4. Financiamiento para el desarrollo. Un sistema financiero robusto y accesible es esencial para el crecimiento económico. Proponemos facilitar el comercio internacional y promover la inclusión financiera, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 5. Comercio e inversión. México debe consolidar su posición en el comercio mundial. Esto incluye fortalecer nuestras capacidades aduaneras, aprovechar las oportunidades del nearshoring y diversificar nuestra oferta exportadora. Estamos seguros de que estas ideas y propuestas ayudarán al nuevo gobierno a enfrentar los grandes retos que vienen. Y es que en la ICC creemos que México necesita actuar rápidamente para combatir el cambio climático, crear una economía más limpia, robusta y resiliente. Esto incluye dar espacio a las empresas en los mercados de energía y en otros sectores estratégicos. También es importante impulsar una economía digital que sea segura y eficiente, que se adapte bien a las nuevas reglas de la tecnología, como la inteligencia artificial. Nuestras propuestas coinciden con muchas de las realizadas por los candidatos presidenciales. Compartimos un objetivo común, evidenciado por sus discursos y propuestas de campaña, las cuales buscan erradicar la desigualdad y garantizar el respeto a las leyes, la promoción de la justicia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad nacional para asegurar la protección completa del país. En estos momentos trascendentales, México necesita un liderazgo presidencial con habilidades de negociación, apertura y disposición al diálogo. Por tanto, esperamos que el próximo gobierno, sea cual sea su signo político, acabe con el distanciamiento entre el poder ejecutivo y el sector empresarial y abra el diálogo constructivo para revisar sus ideas y empezar juntos una etapa de crecimiento y bienestar para construir el México que deseamos. En ICC México, culminaremos a quien conquiste la mayoría de los votos de los mexicanos, trabaje de cerca con las empresas y pueda llevar a cabo nuestras propuestas para aprovechar las nuevas oportunidades de inversión y mantener la economía del país estable y justa, y así hacer crecer la economía a ritmos y niveles que demandan la urgente necesidad de ofrecer opciones de prosperidad para todos. Finalmente, quiero señalar que en la ICC nunca hemos sido solo espectadores. Nuestra misión e historia confirman nuestra vocación de ser agentes activos de cambio. Por eso nos comprometemos a trabajar con el nuevo gobierno para seguir promoviendo el desarrollo y ayudar a construir el México que todos queremos. Un país en paz, próspero y lleno de oportunidades, bienestar para todos sus ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro presidente Klaus von Boeser, y voy a presentar a ustedes a Héctor Garza Cervera, presidente de nuestra Comisión de Medio Ambiente. Héctor, por favor. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su tiempo. La relación de la especie humana con el ecosistema está en constante evolución. En el año de 1972, la Conferencia de Estocolmo marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional en medio ambiente, en donde las partes acordaron mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, mejorar las vidas de las personas que viven en pobreza y revertir la continua degradación del medio ambiente. En 1992, la primera cumbre de la Tierra fue histórica, ya que por primera vez se reconoció que el desarrollo debe ser sostenible y que para hacerlo debe integrar la dimensión medioambiental a las dimensiones social y económica. En Río +20, ya en 2012, la OCDE definió el crecimiento verde como el fomento al crecimiento y el desarrollo económico y simultáneamente asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. 50 años después, en Estocolmo +50, se reafirmó la urgencia de abordar los desafíos ambientales globales, con énfasis en el cambio climático. Algunos resultados clave incluyen el reconocimiento de la existencia de límites planetarios que desafortunadamente ya han sido excedidos,
así como la necesidad de reconocer el impacto que estamos causando en los derechos de futuras generaciones y un llamado urgente al desarrollo de energías renovables, así como el financiamiento verde. Tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, debemos recordar que todos los tratados internacionales en materia ambiental forman parte del bloque constitucional que impera en nuestro país, por lo que su aplicabilidad en México es indiscutible. Dada nuestra privilegiada posición como país megadiverso y pluricultural, tenemos una responsabilidad intergeneracional ineludible, que sin duda debe transitar de forma armonizada con los esfuerzos globales. Así, conforme a los compromisos internacionales asumidos por México, reiteramos el llamado urgente para que la persona que resulte ganadora en las próximas elecciones implemente acciones urgentes y extraordinarias para, 1, desarrollar energías renovables en una escala suficiente que garantice el acceso a energía asequible y no contaminante a todas y todos los mexicanos y las futuras generaciones, sin dañar el ecosistema y respetando los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 2, promover y facilitar el acceso al financiamiento verde a través de indicadores ambientales y sociales. 3, legislar y reglamentar a nivel general el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, a fin de garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con énfasis en el desarrollo de estudios previos de impacto ambiental y social en un documento armonizado a nivel federal, conforme a los estándares interamericanos, y la entrega de beneficios compartidos, que nunca deberán sustituir al Estado mexicano en la garantía de los derechos humanos y que sean catalizadores para que las comunidades puedan ejercer su derecho a la libre determinación. 4, garantizar el acceso al derecho humano al agua potable y libre de contaminantes, dando énfasis a la captación pluvial, el tratamiento, desalinización, reuso y su descarga adecuada. 5, dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de cambio climático. 6, promover la justicia climática intergeneracional con visión de género. 7, implementar medidas urgentes para mejorar la calidad del aire en las ciudades mediante la transición energética. 8, proteger y recuperar los ecosistemas terrestres y marinos con base en metodologías científicas. 9, incentivar el desarrollo de proyectos de emisión de bonos de carbono en mercados nacionales e internacionales. 10, que las empresas implementen mecanismos adecuados para garantizar su respeto a los derechos humanos en sus operaciones mediante mecanismos de reporteo y supervisión adecuados. 11, proteger el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 12, incentivar el desarrollo de la minería moderna, conforme a las mejores prácticas internacionales y de forma respetuosa con el ecosistema y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por último, emitir legislación federal en materia de economía circular. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Héctor. Le pedimos a Isabel Davara, vicepresidenta de la Comisión de Economía Digital, y que haga uso de la voz para que nos hable del eje Innovación para Todos. Gracias, Jessica. Hola, buenos días a todos. Gracias por su atención. Paso a relatarles brevemente algunas de las líneas de acción y propuestas del eje Innovación para Todos, remitiéndoles al documento completo para mayor información. La economía digital es cada vez más relevante. Como dato, las 10 compañías más grandes del mercado bursátil en Estados Unidos son compañías de tecnología. Al principio del sexenio, el valor en bolsa de las mismas era ligeramente mayor al PIB mexicano. A día de hoy es 4 veces el PIB mexicano. Eso habla de la necesidad y la diferencia de invertir en la economía digital. Les voy a dividir las acciones. En cuanto a normatividad y entorno regulatorio, consideramos necesario publicar una agenda digital, revisar y actualizar las normas sobre neutralidad de la red, interconexión, interoperabilidad, recursos críticos de Internet, protección de datos personales, entre otras. Y continuar con los mecanismos de revisión para evitar la confusión o duplicidad de autoridades de supervisión y colaboración. En relación con el fomento a los derechos humanos, es preciso fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas internacionales para proteger y promover los derechos en línea. Diseñar programas que protejan a grupos vulnerables, salvaguardar la libertad de expresión y promover mecanismos para la inclusión financiera digital. En cuanto al fomento de la competitividad del país,
Es preciso una reforma digital para modernizar el gobierno y su interacción con los ciudadanos y la prestación de servicios públicos. En este sentido, es inminente o resulta inminente la necesidad de desarrollar sistemas de identificación digital y métodos de autenticación electrónica de la ciudadanía. Promover la asistencia técnica y la transferencia de tecnología a través de la cooperación multilateral, así como fomentar en general un entorno digital justo, neutral, estandarizado, interoperable, seguro, confiable, democrático y competitivo. En términos de infraestructura, es necesario, como ya mencionaba el presidente, crear condiciones para alcanzar una conectividad significativa, reducir el costo del espectro radioeléctrico, generar incentivos, simplificar y homologar los trámites, incentivar la compartición de infraestructura pasiva y activa y, en particular, promover el uso de la infraestructura pública, privada y mixta de nube. En términos de educación, resulta indispensable elaborar en conjunto con el sector privado un marco de habilidades por competencias digitales y dotar de presupuesto específico a las instituciones educativas públicas y privadas para que estén equipadas con herramientas de tecnología, desde conectividad, redes locales, dispositivos de acceso y habilidades y competencias. En cuanto a la ciberseguridad, tenemos que crear un marco normativo y un ente coordinador a nivel nacional, ambos específicos, definir las infraestructuras críticas y establecer los procedimientos y acciones para protegerlas. Dotar de un presupuesto para capacitación e inversión en sistemas e infraestructura y reforzar la legislación en ciberseguridad y en protección de datos personales, entre otros. En lo que compete a propiedad intelectual, es necesario emitir tanto el reglamento a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial como el nuevo reglamento a la Ley Federal de Derecho de Autor. Ambos están pendientes. Reformar la estructura orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Reactivar la implementación de operativos por denuncias penales por piraterías y otros delitos. Crear el Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y por último, como mencionaba también el presidente, en cuanto a las recomendaciones en materia de inteligencia artificial, necesitamos convertirnos en un hub, en un ente, en un concentrador regional de datos abiertos para su aprovechamiento por ciudadanía y empresas, garantizando la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. Es imperioso establecer un grupo de trabajo formal con la industria, entre industria, gobierno y academia, así como elaborar recomendaciones o normatividad para la inteligencia artificial. En definitiva, elaborar un plan para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra vicepresidenta de la Comisión de Economía Digital. Le vamos a pedir a Ricardo Ramírez, presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión, que haga uso de la voz. Bueno, buenos días a todos. Al igual de quienes me precedieron, voy a tratar de hacer un resumen de las propuestas. Desde luego, lo remitimos al documento. Voy a hablar de cada uno de los temas que aborda en esta materia. Primero, aduanas y facilitación de comercio. Lo que propone la ICC es que el comercio y el flujo en aduanas sea rápido, seguro y moderno. Proponemos la creación del Comité Nacional de Facilitación Comercial, que sería un canal entre el sector privado y el gobierno. Desde luego, promovemos fortalecer a la Agencia Nacional de Aduanas mediante mayor digitalización, mayor seguridad y, desde luego, modernización de todos los procedimientos aduaneros. En materia de arbitraje y medios alternativos de solución de controversias, lo que proponemos es impulsar y fomentar el uso de la mediación y los acuerdos resultantes de la misma. Para ello, estamos promoviendo la adhesión a la Convención de Singapur y, desde luego, la adopción de la ley modelo de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en materia de mediación. Sobre comercio internacional y fomento de inversión, voy a hablar de 4 grandes temas. El primero, la ICC quiere que se retome el liderazgo que México tenía en organismos económicos internacionales. Le hace la Organización Mundial del Comercio, la OCDE y APEC, por ejemplo. También quisiéramos que se retomara estos esquemas de apoyo o instituciones que fomentan y promueven el comercio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Sobre el tema del nearshoring, desde luego siempre pasa por un tema de infraestructura, como ya lo mencioné, y fortalecer la infraestructura para que se mejore el nearshoring, pero desde luego tiene que ver con consolidar nuestra relación comercial con Estados Unidos y con Canadá a través del TEMEC. Esto, sin lugar a dudas, va a pasar el próximo sexenio por la revisión que se tiene que hacer del TEMEC
Y desde luego, ICC pide ser un actor importante en este proceso de revisión del TEMEC. Desde luego, y ligado al nearshoring para fomentar y aprovechar otros instrumentos, lo que propone la ICC es que también se retomen muchas de estas negociaciones que se han tenido con otros países. El primero que mencionamos es el tratado con Europa, un acuerdo que ya está finalizado desde 2018 y no se ha puesto en vigor, así como hacer uso de esta red de tratados que tiene México. Se trata de fortalecer o buscar nuevos mercados y obviamente aprovechar los instrumentos ya pactados por México en esta materia. Y por último, en este rubro, es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho pasa por 3 temas. El primero es cumplimiento de compromisos internacionales. La ICC se ha pronunciado cuando ha debido por el cumplimiento del gobierno mexicano de sus compromisos pactados en tratados internacionales. Pero corre de los 2 lados. También la ICC se ha pronunciado sobre que otros países cumplan sus compromisos internacionales con México. Y esto necesariamente tiene que ver, me refiero al panel de reglas de origen que México ganó y a la fecha no sabemos cómo se ha dado el cumplimiento. Y por último, para un país como México, que es un país chico, es muy importante que los tratados se cumplan y se hagan valer y que no prevalezca la ley de la selva. Por lo tanto, se promueve que estos mecanismos de solución de controversias, empezando por la OMC, así como los tratados, se fortalezcan, porque es realmente lo que México tiene y en esta dinámica de hacer cumplir sus compromisos internacionales. Por último, en el eje de competencia económica, ICC ha sido un defensor de la autonomía del IFETEL y de la COFESE. Y lo seguirá haciendo, y propone al siguiente gobierno no solo fortalecer estas instituciones, habría que recordar que el IFETEL todavía no tiene los comisionados que faltan, y si en febrero no se nombra comisionado, básicamente IFETEL no va a poder funcionar. Entonces, lo que estamos promoviendo son herramientas, no solo dotarles a estos organismos de mayor personal y mayor capacidad institucional, sino de darles mayores herramientas. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, es darle a COFESE la facultad de poder poner acciones de inconstitucionalidad cuando la COFESE considere que se vulnera el artículo 28 constitucional. Estamos tratando de, por ejemplo, que se fortalezca esta facultad que tienen estos organismos de iniciar querellas penales y que haya una coordinación con la Fiscalía General de la República. Yo aquí lo digo. Muchísimas gracias a Ricardo Ramírez. Le vamos a pedir a Kenneth Smith, vicepresidente del Grupo de Política Económica, que nos hable sobre el eje paz y prosperidad. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Nuestro documento contiene un apartado sobre paz y prosperidad que aborda 4 grandes rubros, empezando por las recomendaciones en materia de anticorrupción, donde se busca un fortalecimiento normativo e institucional en México para el debido combate a la corrupción, con propuestas específicas como lo es, por ejemplo, dotar de un presupuesto y discrecionalidad de actuación adecuados y eficaces a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, un énfasis en reducir la corrupción en las compras y contrataciones de gobierno, con acciones para limitar la celebración de contratos que tienden a eludir las licitaciones públicas y la simulación con terceros, y también imponer candados y especificaciones suficientes para que las asignaciones directas sean la excepción y no la regla general en las contrataciones públicas. En ese sentido, reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la asignación presupuestaria es una prioridad, y es necesario acotar la discrecionalidad del Ejecutivo mediante mecanismos democráticos que permitan la discusión y análisis de cualquier modificación presupuestal que se pretenda realizar mediante decretos presidenciales. Asimismo, hablamos de la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia y de gobierno abierto, y diseñar específicamente un esquema de designación de los comisionados del INAI que impida intervenciones arbitrarias de otros órganos estatales con el efecto de paralizar su funcionamiento.
Asimismo, es muy importante promover las mejores prácticas de control interno, vigilancia y auditorías a través de un modelo de integridad empresarial eficaz. Recordemos que en el propio TEMEC hay un capítulo donde se compromete México, Canadá y Estados Unidos a impulsar medidas para combatir la corrupción y donde se capturan muchos de estos conceptos que estamos retomando e impulsando en nuestro documento. El segundo gran rubro tiene que ver con recomendaciones en materia de inteligencia corporativa y gestión de riesgos. En específico, la importancia de mantener la autonomía de la división de poderes, en particular del Poder Judicial, y así lograr los equilibrios y contrapesos expresados en nuestra Constitución política. El fortalecimiento de la seguridad nacional debe ser una prioridad, en especial en las carreteras del país, ya que es un tema que impacta directamente la integridad de las personas y al comercio y, por supuesto, a la economía nacional. El tercer gran rubro que se aborda tiene que ver con responsabilidad social empresarial, un factor esencial para el desarrollo sustentable de México a largo plazo. En ese sentido, recomendamos fomentar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales, transparentar las acciones relacionadas con la responsabilidad social y ambiental y que el gobierno rinda cuentas por políticas, acciones y decisiones. Y en ese sentido también incentivar la economía responsable, proveyendo estímulos a aquellas empresas que vayan más allá del cumplimiento legal en temas sociales y ambientales y se conviertan en líderes en este esfuerzo de responsabilidad social empresarial. Asimismo, incluir criterios ambientales, sociales y de ética en las decisiones de Estado es una de las recomendaciones que estamos haciendo. Por último, las recomendaciones específicas en materia de política económica tienen que ver mucho con lo que mencionaba Ricardo también de generar condiciones para aprovechar la atracción de inversión en México y el desarrollo regional en nuestro país. Y eso se trata de generar una política industrial que ayude al desarrollo de nuevos polos industriales en México, generando incentivos fiscales, proyectos de infraestructura que incentiven las inversiones derivadas de este nuevo paradigma y las oportunidades que ofrece el TEMEC y el nearshoring. Como bien se dijo, hay que apegarse a los capítulos del TEMEC, cumplirlos, pero también utilizar los mecanismos de cooperación existentes con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, para aprovechar estas oportunidades que ofrece la relocalización. Cerraré diciendo que es muy importante a nivel macro mantener la disciplina fiscal y un marco macroeconómico estable que fomente la inversión y el desarrollo industrial y desarrollar modelos de inversiones público-privadas que permitan generar la infraestructura necesaria para el desarrollo industrial en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro vicepresidente del Grupo de Política Económica, Ken Smith. Y ahora me voy a permitir tomar la voz en nombre de nuestro representante que abordaría el tema de financiamiento para el desarrollo y les voy a leer qué es lo que proponemos. Proponemos la adopción de la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional sobre registros electrónicos transmisibles, puesto que permite y facilita el comercio y promueve la certidumbre sobre el valor jurídico de los documentos transmisibles electrónicos. Hacer un análisis y adecuación a la normativa actual relacionada con el factoraje financiero, incluyendo el financiamiento a las cadenas de suministro, a fin de fomentar la utilización en beneficio de las MIPYMES. Integrar la iniciativa del Código Ley promovida por el G20 y por el Consejo de Estabilidad Financiera como un registro único de identificación de personas morales. Promover políticas que permitan el acceso a servicios financieros a una mayor parte de la población, abarcando zonas rurales y de bajos ingresos, incluyendo la expansión de la banca móvil, la promoción de cooperativas de ahorro y crédito y la digitalización de los procedimientos para apertura de cuentas bancarias. Fomentar el desarrollo y una regulación flexible de la tecnología financiera para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios financieros, incluyendo los pagos digitales, préstamos entre particulares, banca abierta y servicios de gestión financiera personal. Asimismo, reforzar las medidas de ciberseguridad en el sector financiero. Contar con reformas enfocadas a las MIPYMES para facilitar el acceso al financiamiento con créditos adaptados a sus necesidades. Establecer incentivos fiscales y programas de apoyo para la inversión en tecnología e innovación. Crear una entidad gubernamental dedicada exclusivamente al financiamiento y apoyo a las MIPYMES.
Permitir a los comerciantes y a otras instituciones no financieras conectarse directamente a SPEI para apoyar una mayor competencia y abordar la dependencia del efectivo. Reducir la cuota de intercambio que el Banco de México establece, junto con la banca privada, respecto de la tasa de descuento a comercios para disminuir el costo de pagos general y permitir opciones más accesibles y menos costosas para ingresar a la economía digital. Estos serían nuestras propuestas en el tema de financiamiento para el desarrollo. Y ahora, si les parece bien, vamos a abrir un espacio para preguntas que ustedes tengan a bien formular, y le paso el uso de la voz a Renato Consuegra. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con Ivette Saldaña de Universal. Hola, buenos días. Me interesa saber si ya les presentaron esta propuesta a los candidatos, cuándo lo van a hacer, con quién empiezan, si se los van a mandar por correo o se van a sentar con ellos para abordar este tema, estos ejes que ustedes están proponiendo. Y también conocer si a partir de lo que ustedes estuvieron, como lo dijiste, Jessica, que estuvieron platicando o haciendo encuestas o viendo, explorando qué es lo que pensaban los distintos socios de ICC, ¿cuáles vieron que son los problemas que más les están doliendo actualmente a los socios de esta Cámara? Bueno, sí, efectivamente hemos presentado a los equipos de las dos candidatas y del candidato. Les hemos presentado, hemos estado en contacto con ellos hace tiempo ya, pero les hemos presentado formalmente a los equipos de los tres, de las dos candidatas y del candidato. Entonces ya tienen las propuestas, estamos en comunicación con ellos, hemos tenido contacto con, digamos, los equipos. No hemos tenido contacto, no hemos participado en eventos masivos de campaña, porque como Cámara Internacional de Comercio nos enfocamos en temas muy técnicos. Entonces, en las campañas, pues ustedes han visto, los eventos de campaña son masivos, se tratan temas en forma superficial. Aquí tratamos los temas en forma profunda y como sector empresarial mundial, digamos que la ICC no solo ha influenciado las políticas económicas de México, sino de muchos países del mundo. ¿Y por qué? Porque pues, agrupamos 45 millones de empresas, claramente las más importantes del mundo, que obviamente tienen una influencia en cómo se desarrollan las políticas económicas en los países. Entonces, nuestras recomendaciones son muy técnicas, no son eventos muy atractivos para una campaña masiva, digamos, de un evento masivo, sino son muy técnicos, pero estamos en contacto con ellos y continuaremos en contacto con la candidata o el candidato que gane la presidencia. Continuaremos y el diálogo realmente a fondo pues va a ser con quien el gane, ¿verdad? Eso es una realidad, sea quien sea. Entonces la idea es con ese grupo, ¿sí?, sentarnos y decir, pues creo que todos los candidatos, su objetivo es sacar a México adelante en un momento muy complicado mundial y muy complicado de México. Entonces, creo que son recomendaciones que han fructificado en otras partes del mundo. Son planteamientos muy técnicos, son planteamientos de un nuevo mundo donde tenemos que cuidar al planeta, donde tenemos que cuidar nuestros recursos, pero donde también tenemos que usar la tecnología. O sea, claramente el tema tecnológico, como vieron, es bien importante. Hoy el comercio mundial todavía se realiza en una forma como el siglo pasado. Los embarques, conocimientos de embarques son en papel. Para hacer una exportación hay que llevar el papel y mandarlo por Federal Express o por
DHL. Entonces, digitalizar el comercio mundial va a eficientar al país. Entonces, son planteamientos técnicos, sí todos los tres grupos ya lo tienen. Ahora, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿de qué se duelen las empresas? Yo que hay dos temas, yo que el tema de la seguridad física y del Estado de Derecho. Creo que son los temas que más les preocupan a las empresas. Las empresas les preocupa la integridad de sus trabajadores, les preocupa claramente la seguridad jurídica, porque cuando se hacen inversiones, sobre todo cuando estamos hablando de grandes inversiones, que son las que queremos que vengan a México, son las que van a generar los trabajos que necesitamos, que van a producir los productos conforme respetando las reglas del medio ambiente. Son esas inversiones que queremos, y esas inversiones lo que quieren es certeza y seguridad. Muy importante las inversiones en el sector energético, donde ya tenemos que apostarle a las energías renovables. Y entonces, claramente, si se hacen inversiones multimillonarias, porque en estos sectores se hacen inversiones multimillonarias para el agua, el tema del agua, importantísimo, lo estamos viviendo todos en la Ciudad de México, pero en todo el país, sí está el agua. El problema es que antes el agua estaba en exceso, hoy sí hay agua, el problema es que no se está usando racionalmente, y entonces se requiere una revisión profunda de toda la normatividad, por ejemplo, en materia de agua. El agua se desperdicia, el agua se pierde en las cañerías, no se utiliza el agua de las lluvias. Entonces, yo creo que esas son las preocupaciones principales de nuestros socios y de las grandes empresas que quieren invertir en México. Otra pregunta, compañeros. Raúl Castro. Gracias, muy buenos días. Señor Klaus, dos preguntas muy concretas. Primero, el riesgo de la inacción. México puede aguantar otros 6 años sin que se tomen en cuenta todas estas propuestas que están haciendo ustedes. ¿Cuál es el riesgo de no hacer nada? Y dos, me llama muchísimo la atención cómo lo pone usted en su discurso, terminar con el distanciamiento. Me queda claro que ese distanciamiento no lo inició el sector empresarial, ¿no? Pero hay realmente condiciones para una reconciliación, para este llamado que hacen ustedes de un gran acuerdo nacional para a partir de ahí reconstruir este país. El señor Gurría decía que el próximo sexenio va a ser muy ingrato porque va a ser de reconstrucción de este país, pero realmente ven ustedes condiciones para que se dé este diálogo y se pueda avanzar. Muchas gracias y buen día. Yo creo que es muy necesario, porque yo creo que los problemas son muchos y son muy complejos. Entonces, yo creo que el que no haya un acuerdo donde se sienten los empresarios, el gobierno y las fuerzas políticas del país y todo el mundo, si no se da esto, pues el país no aguanta. Yo creo que vemos un país que estamos pasando por un momento complicado. Tenemos la gran ventaja de estar en un lugar donde la gran mayoría de los países darían todo por estar junto a la economía más importante del mundo. O sea, somos privilegiados por nuestra cercanía a los Estados Unidos, la economía más importante del mundo. Somos privilegiados por nuestra geografía, somos privilegiados por tener a los mexicanos, que son conocidos internacionalmente, y lo digo, las empresas de ICC consideran los trabajadores mexicanos son de los mejores del mundo, creativos, trabajadores, o sea, tenemos todo. Pero sí tenemos que sentarnos, y tenemos que sentarnos el gobierno, pero también los partidos políticos. Yo creo que tenemos que pensar hacia el futuro en beneficio del país y de todos los mexicanos. Y si no se logra ese gran acuerdo, pues sí se está en riesgo de que las cosas se pongan más complicadas
y finalmente, pues las próximas generaciones que vengan en México van a resentirlo muy fuerte. Tenemos una gran oportunidad de convertirnos en una de las economías más importantes del mundo y de incorporar a todos los mexicanos en este desarrollo. Pero hay que apostarle a la educación, hay que apostarle a la capacitación, hay que y dejar la improvisación. Yo creo que sí es un tema bien importante y creo que sí se puede, creo que la historia lo ha demostrado en muchos países del mundo donde se ha logrado esta reconciliación y que es algo que nosotros estamos proponiendo y repito, gane quien gane. O sea, nosotros, este mensaje va dirigido a los tres candidatos y va dirigido a todos los mexicanos. Y no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algún punto. Buen día, Miguel Ramírez. A mí me gustaría saber, esta polarización económica, ¿qué les dejó a ustedes? Que no pudieran invertir, que no pudieran crecer, si pudiera ponerlo en términos económicos, esta separación o esta falta de coordinación entre los intereses gubernamentales y del sector privado, ¿cuáles fueron los saldos que dejó? Y en la parte de materia económica, de la parte fiscal, ¿qué es lo que están pidiendo para que las pymes puedan crecer en materia de impuestos? ¿Qué es lo que estarían pidiendo? Y también ahí ver si ustedes están a favor de una reforma fiscal, porque varios sectores la han pedido. No sé si ustedes también ahí. Si quieres, ¿por qué no comentas la primera pregunta? Sí, claro, con gusto. Bueno, una de las consecuencias de esta especie de separación en términos del diálogo entre el sector privado y el gobierno es que tradicionalmente se habían establecido mecanismos de cooperación y coordinación y consulta constante en términos de las decisiones gubernamentales, en términos de aceptar recomendaciones que hiciera el sector privado en diferentes frentes, en materia fiscal, política industrial, educativa, ciencia, investigación y desarrollo, y eso se fue perdiendo desafortunadamente. Entonces, ese es un impacto, digamos, que lo que hemos visto en otros países es que la capacidad de los gobiernos, y viene plasmado justamente en nuestro documento, los gobiernos que son capaces de entrar en alianzas público-privadas, donde hay un diálogo constante con el sector privado, en donde se buscan iniciativas, donde pueda haber inversión por parte del sector privado y por parte del gobierno en proyectos conjuntos, es decir, proyectos que se van trabajando de la mano, es donde puedes obtener mejores resultados para la población en general. Y como bien lo señala Klaus, yo creo que es urgente regresar a un esquema de diálogo en donde no solo a nivel doméstico, sino a nivel internacional, por ejemplo, existen mecanismos de cooperación con Estados Unidos en donde se creó un diálogo económico de alto nivel entre empresarios de México y Estados Unidos que tradicionalmente año con año le hace recomendaciones a los gobiernos sobre cómo, por ejemplo, fortalecer la integración económica en América del Norte, implementar correctamente el tratado. Todo eso se fue perdiendo en los últimos años y yo creo que es muy importante que se retome en la fase, digamos, internacional y también para el diálogo económico político dentro de nuestro país. Sí, muchas gracias, Kenneth. Creo que Ricardo Ramírez nos va a apoyar con la pregunta de la reforma fiscal. Sí, en la parte fiscal, desde luego que estamos apoyando una reforma fiscal. Buscamos mayor equidad en la distribución de la carga impositiva, reducir la evasión fiscal y equilibrar los ingresos y gastos dedicados a financiar programas sociales y proyectos de infraestructura. Concretamente, estamos hablando, por ejemplo, de fortalecer el papel de la PRODECON. Estamos hablando de revisión del esquema de estímulos fiscales para promover el crecimiento de diversas empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas. Estamos hablando de esquemas donde se permite estímulos para la ciencia y la tecnología. Entonces, estamos tratando de ser concretos. No nada más hablamos de que estamos apoyando una reforma fiscal, sino estamos dando propuestas concretas en esta materia. ¿Una modificación impuesto al consumo o no? En eso no tenemos ninguna propuesta concreta. Faltaría la parte de si hay una estadística de este distanciamiento dejó una falta de crecimiento en el sector privado o no. Digo, a ver, creo que México
No obstante la problemática, crecimos, ha habido inversión, ha habido sobre todo reinversión de inversión extranjera de utilidades, cosa que es buena. Lo ideal sería que vinieran esas nuevas empresas que han mostrado interés de venir, inversiones que están paradas, y es totalmente público, empresas como Tesla, ¿no? Donde sí se habla de la inversión, pero no se ha concretizado. Entonces, sí creo que en la medida en la que haya más certeza, haya un mayor diálogo, se dé atención a estos temas de seguridad, tanto física como jurídica, pues claro que va a haber mayor inversión. Aquí el tema es que no obstante que con todo y la problemática, pues ha habido inversión, puede haber mucha más inversión en la medida que la problemática se resuelva. Sí, nada más agregando, creo que Ken también quiere decir algo. O sea, el problema es que al final las empresas han encontrado en México un país atractivo y han seguido llegando, pero ¿qué tanto nos está costando esto? ¿Qué tanto nos está costando en temas de falta de infraestructura? ¿Qué tanto nos está costando esto en términos de falta de seguridad? Al final las empresas se establecen y monetizan este costo y entonces pues lo cubren, pero ¿qué tanto va a aguantar el país con problemas, por ejemplo, de electricidad o la capacidad actual de electricidad? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto tiempo vamos a poder aguantar así? Esa es la pregunta, que al final el nearshoring es un fenómeno que nada tiene que ver con un tema normativo, es un fenómeno al final que llegaron las empresas, se establecieron las empresas, vieron una oportunidad en México, porque eso sí, la distancia a Estados Unidos es una ventaja comparativa que nadie nos va a quitar, jamás. Y la vieron y la aprovecharon. El problema es cómo podemos, y es, de hecho, todas las propuestas de ICC van enfocadas a esto, cómo mejoramos esto, cómo aprovechamos tratados, cómo mejoramos infraestructura, cómo hacemos más rápido el flujo en aduanas. Al final, todo es cómo agilizamos para ser todavía más atractivos a la inversión extranjera y quien esté, pues se quede todavía más tiempo. Un dato concreto, estamos recibiendo 36 mil millones de dólares de inversión extranjera, que es una cifra récord, pero hay que darnos cuenta que es prácticamente la misma cifra que estamos recibiendo al final del último sexenio. Y a pesar de estas ventajas de la relocalización hacia América del Norte, de la vecindad con Estados Unidos, del acceso irrestricto que nos da el TEMEC y esta red de 14 tratados con 50 países, un país que no tiene ninguna de estas ventajas, que es Brasil, está recibiendo alrededor de 60 mil millones de dólares. Entonces, ahí es donde vemos los costos de esta falta, digamos, de diálogo entre gobierno, sector privado, coordinación de posturas, que al final de cuentas lo que hace es contribuir a la certeza jurídica, que es lo que mencionaba Ricardo, y al final de cuentas esa certeza jurídica y el empezar a resolver obstáculos concretos en materia de acceso a energía renovable, capacitación de la fuerza laboral, desarrollo de las pymes para que las pymes se incorporen, digamos, a este tren exportador, todo eso crea un entorno de seguridad jurídica que hace más atractivo a México como país receptor de inversión. Entonces yo creo que un dato concreto es, sí, tenemos cifras récord en inversión extranjera, pero la realidad es que estas prácticamente podríamos duplicarla si resolviéramos esos obstáculos estructurales a nivel nacional. Una última nada más. Ustedes que agremian empresas, ¿cuántas no han llegado de esas nuevas que están por llegar al país? Si pudiera decir, mira, yo conozco 5, 10, 15 que quieren venir, pero no. No, a ver, definitivamente hay muchas que quieren venir y que no han venido y que pueden venir. Entonces, eso es, ahora, no hay una estadística, un número exacto que podemos decir, pero sí hay un tema, y hay un tema complementando las respuestas anteriores, por ejemplo, el tema de energías limpias. Hay empresas, industria automotriz es probablemente la más importante, industria de autopartes y de industria automotriz terminal en México, y estas empresas en sus estatutos y en sus propias políticas internas no van a producir coches si no pueden utilizar energía limpia para producir esos coches. Entonces, efectivamente, lo que mencionaba Ricardo, el tema de energías limpias es bien delicado. Si hoy viniera toda esa inversión de 60 mil millones de dólares que hubiera venido, no habría energía.
hay escasez, ya hemos visto los apagones muy recientemente. Entonces, hay un tema de que sí está sobresaturado el sistema energético. ¿Por qué? Pues porque se dejó de invertir en energías renovables por la contrarreforma del actual gobierno. Entonces, me parece que es un tema súper importante. No, y nada más como ejemplos concretos, empresas del sector petrolero, que al final se fueron, que al final dejaron. ¿Por qué? Por incertidumbre, porque les decían que un permiso primero duraba un año y luego les dijeron 20 años y luego les dijeron que duraba un año. O sea, al final eso pues, son ejemplos concretos de empresas que, sobre todo, y la petrolera es un buen ejemplo porque estás hablando de inversiones que son a 20, 30 años. Entonces, no le da la suficiente certeza al país, mejor me voy. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sebastián. Hola, buenos días. Señor Klaus, usted en la conferencia anterior mencionó eso precisamente, de que México ha ido bien y sería mucho mejor si se toman esos puntos que ustedes están recomendando. Nada más una pregunta, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Trump llega a la presidencia de Estados Unidos? ¿Afectaría a México o mejoraría? Bueno, digamos, hay una gran probabilidad de que sí llegue. O sea, sabemos que pues depende qué pase con sus juicios, pero en fin, es una probabilidad. Yo creo que al final del día a Estados Unidos le conviene la relación con México. Una cosa es lo que él diga y lo que vaya a decir en su campaña presidencial, y otra cosa es que ya sentado en la silla, a Trump, también cuando la negociación del TEMEC amenazó que si se salía, y finalmente Trump firmó el TEMEC. Yo creo que Estados Unidos es consciente de las ventajas que tiene, porque también no solo le conviene a México, también a Estados Unidos le conviene, y particularmente con su relación con China, que es muy delicada y es conocida mundialmente. Estados Unidos, México es una alternativa fantástica hacia Asia, está más cerca y aparte es confiable, y finalmente hay una buena relación entre México y Estados Unidos, que en las campañas políticas vamos a escuchar mucho a México. Todavía falta para la campaña, para la elección en Estados Unidos, vamos a oír muchos temas, pero si efectivamente ganara, independientemente, ahora sí que igual que de la parte mexicana, independientemente de quién vaya a ganar en los Estados Unidos, México y Estados Unidos tienen que trabajar juntos, porque a ambos les conviene. No, y yo creo que subraya también la importancia del documento, porque al final una de las cosas que enfatiza el documento en todas las áreas es retomar lo que aquí preguntaban, esta relación con el sector privado y gobierno. Podrían venir tiempos difíciles con Trump, y es cuando más quieres que haya coordinación con el sector privado y sobre todo con una institución del sector privado que tiene presencia multinacional. Entonces, yo creo que todavía aplica más estas propuestas que estamos diciendo de tratar de fortalecer la relación con el sector privado y sobre todo con un sector privado que no nada más es sector privado nacional, sino es un sector privado global. Iba a agregar. Sí, muchas gracias. El tema con Trump es interesante porque presenta muchísimos retos, ya lo vivimos en su primera administración, y de alguna manera puede ser un arma de dos filos. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no hace más que recrudecerse, lo que genera con estas barreras que Estados Unidos le está poniendo a China con los aranceles, genera aún más oportunidades para que México siga siendo un sustituto de China en la exportación de productos al mercado estadounidense. Es decir, con la penetración de producto mexicano que se da debido a que China ya no puede surtir muchos de esos productos a Estados Unidos, pues nos está colocando como principal socio comercial, como principal exportador a Estados Unidos. Por otro lado, queda claro, como lo señaló el presidente Biden cuando vino a México el año pasado, que Estados Unidos necesita a México para esta competencia con China. Pero ¿qué sucede? Está lo que hemos visto en las noticias recientemente, esta preocupación de Estados Unidos con la inversión china en México. ¿Y qué es lo que eso significa a futuro? Entonces, ese va a ser uno de los temas principales, digamos, que van a estar en primera fila para el siguiente gobierno a partir del 1 de octubre aquí en México. Pero como lo señala nuestro documento, hay que enfatizar
lo que mencionaba Ricardo en términos de generar las condiciones de cumplir con los tratados internacionales, fortalecer esta relación dentro del TEMEC con Estados Unidos y al mismo tiempo generar las condiciones a nivel doméstico, a nivel nacional, para que México sea cada vez más atractivo a la inversión y podamos crecer en esta importancia que ya tenemos con Estados Unidos como su principal socio comercial. Muchas gracias. Y nada más, por último, hacer mención de que todas sus propuestas me parecen excelentes. Esperemos que las retome, ¿no? Quien quede. Pero también una pregunta es, los agremiados, por ejemplo, podrían colaborar con los jóvenes que van saliendo de sus carreras en capacitación y abrir fuentes de empleos. Sí, sin duda. Yo creo que, por supuesto, o sea, todas las inversiones que vienen crean empleos bien pagados, bien remunerados, con prestaciones. Yo creo que son precisamente el tipo de empleos que queremos generar, estamos hablando de las principales empresas del mundo. Entonces, yo creo que es un error no aprovechar esta oportunidad, porque no solo muchas de estas plantas industriales, por ejemplo, en la industria automotriz, y el ejemplo de BMW que se estableció en México, en San Luis Potosí, en este sexenio. Precisamente esa planta se inauguró cuando tomó posesión el actual presidente hace 6 años. Es una planta robotizada donde se mandaron a 3,000 trabajadores mexicanos a capacitar 3 años en Alemania en robótica. Es de las empresas más modernas automotrices del mundo en robótica, donde los trabajadores ganan salarios muy elevados, muy por encima de la media, y donde están siendo capacitados en las principales tecnologías del mundo. Entonces, para los trabajadores mexicanos, el poder trabajar en estas empresas de alta tecnología, de robótica, donde ingenieros fueron capacitados durante 3 años en estas tecnologías, y vale la pena ver esa planta impresionante. Pero creo que el gobierno tiene que reconocer que tiene que dar las condiciones necesarias para que esas empresas sigan viniendo. Entonces, creo que es bastante evidente las ventajas que tiene, y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es convencer al candidato que vaya a ganar la presidencia que hay que caminar por este camino que sin duda alguna va a dar buenos frutos a México. Muchas gracias. Ya no tenemos preguntas. Ok. Juan Francisco, adelante. Muy amable, Renato. Buenos días. Una disculpa, llegué tarde, Paco Olvera. No sé si sea prudente la pregunta, pero la voy a formular. ¿De qué manera incidió o ha incidido hasta este momento la fortaleza del peso, por supuesto, en las inversiones, exportaciones, importaciones, si son tan amables? Gracias. Bueno, yo creo que el peso, hay una doble vertiente. Para las empresas que importan bienes de capital, maquinaria, etcétera, pues es una ventaja porque puedo conseguir equipo barato en el extranjero. Para una empresa mexicana que quiera comprar equipo, para los exportadores, un peso excesivamente fuerte no es tan conveniente. De hecho, las empresas exportadoras se quejan de un peso exageradamente fuerte. Entonces, tiene un doble papel. O sea, para el importador de maquinaria le conviene, al exportador pues claramente no le conviene. De hecho, hay sectores exportadores bastante afectados con este peso demasiado fuerte, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues para finalizar esta rueda de prensa, vamos a pedirle aquí a nuestros voceros que pues, nos den un comentario final o puedan ahondar en algún tema que no se haya tocado. Isabel. ¿Quién empieza? Por favor. Gracias. Bueno, yo solo reiterar, ¿no?, que la inversión en economía digital no es solo una necesidad, es algo que puede hacer un gran cambio país, ¿no? Invertir en las habilidades digitales y en los recursos tecnológicos puede suponer un gran cambio en términos de educación, de equidad, de desarrollo y de posicionamiento como país.
Pero no hacerlo, por el contrario, significaría que quedaríamos rezagados a nivel social y económico. En estos momentos estamos asistiendo, con herramientas como la inteligencia artificial, a un cambio de era. Es histórico. Mucho de lo que estamos afrontando es novedoso, ¿no? Desde las herramientas hasta la legislación. Necesitamos sentarnos a la mesa internacional como país para negociar en estos términos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como lo dijo nuestro presidente Klaus, uno de los factores fundamentales para el desarrollo futuro de México es garantizar el Estado de Derecho. Yo creo que eso es un aspecto que se habla mucho, pero es de verdad el ancla, el pilar de lo que nos va a permitir crecer hacia el futuro. Entonces, muchas de las recomendaciones que se hacen en este documento van en ese sentido, además de, por supuesto, que es parte de ello, es retomar el diálogo entre el sector privado, entre el gobierno, trabajar con transparencia y con políticas de Estado hacia cada uno de estos elementos que ponemos sobre la mesa y que son esenciales para el desarrollo. Y un aspecto fundamental es no cerrarnos, es decir, ver las mejores prácticas internacionales en todos estos rubros que ponemos sobre la mesa como recomendaciones y sobre todo entender las tendencias internacionales, es decir, la tendencia hacia la economía verde, hacia las energías renovables, la reducción de huella de carbono. Cuando hablamos de cómo atraer más inversión en México que genere empleo mejor remunerado, pues uno de los factores esenciales es este acceso a energía renovable, la capacidad de reducir la huella de carbono. Hay que recordar que a la vuelta de la esquina, en un par de años, cuando exportemos productos a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, principalmente en un inicio a países desarrollados, los países que exporten productos manufacturados a partir de energía que no es renovable, es decir, si seguimos usando combustóleo y carbón en la generación eléctrica, estos productos cuando se exporten van a enfrentar aranceles de 15 o 20%, impuestos al carbono en frontera. Y eso puede erosionar de una manera muy peligrosa la ventaja que tenemos de acceso preferencial por los tratados de libre comercio. Y ese es solo un ejemplo de las tendencias internacionales que tenemos que entender, que tenemos que adoptar. Y como bien lo decía Klaus, tenemos la gran ventaja de llevar 30 años de ventaja sobre muchos otros países del mundo que no tienen el grado de integración que nosotros tenemos con nuestros socios, con nuestro vecino y nuestro principal socio comercial. Y en un entorno geopolítico tan complicado como no hemos visto probablemente en los últimos 50, 60 años, son justamente aquellos países que logran unirse, fortalecer la integración con sus principales socios y sus vecinos, quienes van a estar mejor posicionados y van a poder blindarse en contra de estos shocks externos. Yo creo que ese debe ser un mensaje importante para quien llegue a la presidencia de nuestro país. Yo trataría de ponerme en sus zapatos y hacer una pregunta si yo estuviera de aquel lado. Y yo me preguntaría, ¿por qué me debe importar lo que dice ICC? ¿Por qué le debe importar a algún candidato lo que dice ICC? Y la respuesta que yo daría a esa pregunta es, independientemente que es una asociación que tiene mucho tiempo, porque a ICC la escuchan en el mundo. Uno, porque ICC tiene un peso específico como organismo empresarial en el mundo, porque la OMC la escucha, porque tiene acceso a la directora general de la OMC y la directora general de la OMC cuando habla con el sector privado habla con la ICC. Porque la ICC cuando se pronuncia y hace pronunciamientos son pronunciamientos técnicos, como dijo muchas veces Klaus correctamente, y objetivos. Porque cuando decimos algo, no traemos agenda detrás. Queremos decir lo que es y lo que pensamos dentro de la ICC, que debe ser, tratamos de ser técnicos, no le ponemos o tratamos de no ponerle color a lo que le decimos, tratamos de ser lo que es. Entonces, sí creo que somos un interlocutor válido para el gobierno y para cualquiera que sea el próxima administración, para que nos escuche, porque lo único que queremos es que este país mejore. Muchas gracias. Yo la reflexión que les invitaría a hacer es, hace algunos ayeres éramos unos cuantitos locos que hablábamos de temas de medio ambiente, ¿no? Y de derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y nos veían así como raro y como que, bueno, estás viniendo como a estorbar nuestros negocios, los metadils, ¿no? Y hoy veo la verdad que con mucha emoción, que ahora es exactamente lo contrario. Hoy en día es impensable hablar de negocios internacionales o nacionales sin ponerle un acento verde,
al negocio. Esto no es casualidad. Apenas ayer se publicaron las normas de información de sostenibilidad. Esto hace eco, lo mismo pasó en la Unión Europea. La agenda verde es parte ya del DNA de los negocios en el mundo. Y eso no va a cambiar, al revés. Cada vez queremos que haya un ejercicio más profundo de reflexión de la manera de hacer negocios y que parte de un gran cambio que parece sutil, pero que es muy profundo. La ONU ha hecho esfuerzos importantes para permitir acceso a financiamiento verde. ¿A cambio de qué? De indicadores ambientales y sociales. Eso lo que quiere decir es que se alinea el interés de la empresa con el interés del ecosistema y de la comunidad. Este ejercicio es virtuoso y no depende de, y hago eco de lo que decía Ricardo, no importa el color de la administración, es una agenda global y que al final lo que estamos buscando todas y todos es nuestra supervivencia como especie. Es así de grave, es así de peligroso. Y yo creo que la responsabilidad de las empresas parte de un documento que se llama Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Antes las empresas éramos actores pasivos, en donde el Estado garantizaba los derechos humanos. Y a partir de que México y muchos otros países firman y ratifican este documento, y que ahora ya hay un protocolo de implementación que está en proceso de publicación en México, el rol cambia. Ahora somos agentes activos que tenemos la obligación de facilitar este acceso a la garantía de los derechos humanos de nuestros empleados y de la comunidad en la cual estoy haciendo negocios. Y eso es una diferencia fundamental. Y esa es la visión del ICC. Nosotros lo que queremos es un mejor planeta con responsabilidad intergeneracional. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecerles que lealmente están aquí con nosotros, porque finalmente ustedes son los voceros que transmiten estas ideas. Nosotros somos las ideas, pero si no fuera por ustedes, pues y claramente los medios de comunicación ayudan, claramente tenemos el contacto con las candidatas y el candidato, pero nos parece que los medios de comunicación juegan un papel bien importante. Les agradecemos su lealtad, que siempre estén aquí con nosotros y creo que hacen escuchar la voz, dices, ella es bien importante. Entonces, no solo para que lo entienda el gobierno y quien resulte ganador de esta elección, sino también que la sociedad entienda la importancia de estos temas. Entonces, es bien importante, de veras les agradecemos. Creo que nosotros tenemos que tener la habilidad de poder comunicarles a ustedes estas ideas y ustedes pues comunicarlas a la población en general, porque es importante que todos entiendan la importancia que tienen todos estos temas. Desgraciadamente muchas veces no se entienden, son temas muy técnicos. Nosotros los entendemos muy bien, no sé qué también los comunicamos. Entonces creo que ustedes como comunicadores nos pueden ayudar a comunicar esas ideas al público en general y también a los candidatos, pero luego leen más el periódico que escucharnos a nosotros. Entonces creo que les agradecemos mucho, les agradezco a mis colegas de las comisiones de ICC México que nos apoyan, porque finalmente son demasiada información. Yo como presidente manejo algunos temas mejor que otros, pero siempre tener a mis colegas expertos, los verdaderos expertos de las diferentes áreas, nos complementa y nos fortalece muchísimo. Entonces, muchas gracias a mis colegas. Por supuesto, al staff de ICC México, sin el que yo no podría vivir. No hubiera aceptado la presidencia de ICC México sin el staff y el equipo que tengo de colaboradores súper capaces, preparados y conocedores también de esos temas. Entonces, gracias a todos y pues nos veremos pronto otra vez. Gracias.